miedo, amigo, que el futuro brilla con carapazo. La juventud se va como río, pero tú puedes cambiarlo. La fuerza está en tus manos. A mí lo que me duele es que no se quedan a hacer este país exitoso. La educación es cara, la ignorancia es más. Una empresa que no tenga visión, pues no tiene destino. ¿A dónde va? Creo que lo importante es empezar a hacer las cosas que te apasionan, las cosas que a ti te gustan, las cosas que tú quieres hacer, y luego el camino lo vas encontrando. A veces creemos que los emprendedores vamos a tener éxito de la noche a la mañana, y no es así, Marcelo. El éxito cuesta, el éxito es duro. No teníamos opción B. O salíamos exitosos o salíamos exitosos. Porque si hemos perdido la esperanza, de verdad ya lo hemos perdido todo. Hagamos y votemos bien, cuidemos esta gran nación. Si nosotros no lo cuidamos, ¿quién lo va a cuidar? Algunas veces me he tenido que cerrar en el baño a llorar, de impotencia, de no saber qué hacer. A nadie se le había ocurrido hacer papitas de papas nativas. Hay que entender que el país es nuestro, es nuestra casa, y si lo destruimos nosotros, lo vamos a destruir para todos. Hacer escuchar nuestras voces. Ya no es el problema lo que hacen los malos en el país. El gran problema es el silencio de ustedes que son buenos. Ni hacia adelante sin miedo, amigo, que el futuro brilla con carapazo. La juventud se va como río, pero tú. Hola, ¿qué tal? Nuevamente un episodio del BAIF, el podcast que no solo quiere motivarte, inspirarte, sino quiere convertir de ti y de toda nuestra comunidad en un agente de cambio, en una persona que coja esa mala vibra que te pueden poner en el camino y que puedas aprovecharlo para que eso más bien sea un motor y un motivo para ser ese agente de cambio que el Perú necesita. Y este capítulo, el día de hoy, es de más especial porque si entendemos que el orgullo de ser peruano y de ser emprendedor y al juntar esas dos palabras, a nivel mundial se nos viene un apellido muy significativo. Un apellido que ha sabido demostrarnos que podemos ser peruanos y podemos conquistar el mundo. Y que podemos ser de estudiantes a empresarios. El día de hoy tenemos el agrado de compartir con un gran amigo de la casa, un gran amigo con el cual generamos diferentes tipos de proyectos que aportan al país. Y sobre todo es una persona, un amigo, como menciono, que tiene esa esencia de pensar por el país, de querer al país, que sobre todas las cosas de lo que es desarrollo económico, empresarial, primero está el país. El día de hoy nos acompaña Carlos Añaños Gerí, fundador del Grupo AGE, fundador de Piquimachay y también de Tillapuy, las papitas que están que la rompen en el mundo. Carlos, maestro, amigo, bienvenido al BAIF el día de hoy. Gracias a ti, Marcelo. Para mí es un honor estar aquí, y ojalá las personas que te siguen, que te ven, los estudiantes de las universidades del Estado, que son a quienes yo admiro, pues estén contentos con este tipo de conversatorios, porque nuestro sueño es aportar con un granito de arena a esa fe, esperanza, ilusión que tanto necesitamos los peruanos. Es importante, Carlos, el hecho de dar esta expectativa. Te comentaba que justo este domingo el área de estudios económicos de KN saca unas cifras bastante desalentadoras para los jóvenes, ya que muchos jóvenes quieren irse ahora del país no solo por la falta de oportunidades, sino tener por el miedo de la inseguridad ciudadana, también por el hecho de no verse representados por las figuras y líderes empresariales, inclusive hasta líderes sociales y políticos. Entonces, este espacio, Carlos, está para que personas de primer nivel como tú no solo los pueda motivar e inspirar a ser grandes, sino también a que mencionarles que sí es posible poder tener juntos un país mejor, pero depende mucho de que nos involucremos, de que haya más actores y pocos espectadores. Muy de acuerdo, Marcelo. Mira, los datos son escalofriantes. En teoría se han ido en los últimos tiempos cerca de 1 millón de jóvenes. Y probablemente en los próximos meses o par de años se van a ir otro 1 millón. Esos son los datos fríos. El problema no es que se vaya la gente. El problema es que estamos perdiendo el Perú, el talento, porque ¿quiénes se van? El talentoso, la persona que quiere... El chambeador,
emprendedor, el esforzado, el que quiere ser exitoso, el que tiene que trabajar duro para sacar adelante a su familia, es eso. El talento ya va más allá de la parte cuantitativa del millón, sino son esos motores productivos, esa ilusión que se está yendo. ¿A qué? A ser exitoso en otros países, y van a ser exitosos. A mí lo que me duele es, ¿por qué no se quedan a hacer este país exitoso? Hablábamos con Julio Velarde también, que es parte de estas selecciones, como lo llamamos, de grandes personajes, y nos mencionaba de que es imposible pensar en un país meritocrático si no tenemos a las principales figuras quedándose pues acá, aportando y queriendo crecer. Absoluto. Es importante que se queden, porque solo así podemos hablar de meritocracia, solo así podemos hablar de oportunidades y solo así podemos pensar en un futuro diferente de este país. Yo siempre me pregunto, ¿quién va a sacar adelante el país? Si los jóvenes se van. Exactamente. Es un país el cual nos vamos a quedar, pero con el desaliento, pero con la expectativa de tener este podcast distinto, este podcast de tratar de llamarlos a la acción y que podamos tener más acción. Pero antes de ello, Carlos, hablando de meritocracia, justo miraba por LinkedIn que acabas de recibir una diploma, has acabado un curso más en Harvard, y eso es algo que de verdad pocos líderes dirán, oye, pero ya Carlos pues es fundador de AGE, fundador de Tiapuy, ya tiene todo, ¿por qué sigue estudiando? ¿Por qué sigue capacitando? Yo creo que es importante la capacitación. Yo tuve un profesor del MIT cuando estudié un programa de alta gerencia en Venezuela. Te estoy hablando ya más de 20 años. Y mi profesor ilustraba, ¿no? Y nos decía, la educación es cara. La ignorancia es más. Yo creo que en este mundo en el que vivimos, donde el nivel de competitividad se marca todos los días, cuando estamos pensando en inteligencia artificial, nanotecnología, servidores cuánticos, procesadores cuánticos, sistemas nuevos avanzados, robótica, y una serie de cosas, impresión 3D, todo lo que va a cambiar el mundo, no formarse es un grave error. Es dejar que el mundo vaya a una velocidad cuántica y yo me quede agazapado en mi conocimiento escaso, porque yo creo que hay que seguir aprendiendo, hay que saber cómo se mueve el mundo. Solo así podemos ser y seguir siendo competitivos. Para así, ojalá nosotros podamos llevar no solamente nuestro talento, nuestra capacidad de innovación en el Perú al planeta, porque si no sabemos lo que pasa en el mundo, poco podemos hablar de las oportunidades que tiene esta gran nación. Solo sabiendo cómo va a ser y cómo está funcionando el mundo, podemos ser capaces de aportar, ojalá, un granito de arena para nuestro querido Perú. Definitivamente. El pensar en el futuro y en la inteligencia artificial, o como se hablaba algunos años atrás, que ahora se está cumpliendo, la automatización, ¿no? El hecho de cómo cambia y se están quedando y se van a ir plazas de trabajo, ¿no? De diseños, de producción. Ayer, todos estos días hemos visto cómo una tendencia de la inteligencia artificial ha movido el mundo. Dicen, Marcelo, algunos datos que son los que he visto, que probablemente se pierdan cerca de 800 millones de empleos en el mundo. La pregunta es cómo suplimos esos 800 millones con nuevas alternativas, con nuevas opciones. Y es un gran reto el que tenemos que vivir. Por eso es importante la formación, por eso es importante también empezar a entender cuál es nuestro rol, cuál es nuestro reto, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestras capacidades para ser competitivo en un mundo cada vez más difícil, por no decirlo así, en un mundo nuevo que no conocemos, que es la inteligencia artificial. De todas maneras. Pausa técnica. ¿Ya probaste las papitas Tiapuy? Porque si no, te estás perdiendo el sabor más auténtico del Perú. Riquísimas, crujientes, peruanazas, con ese sabor auténtico que es indescriptible. Tengo ganas de comerme hasta 3 bolsas más. ¿Puedes dejarnos comer, por favor? Chips de papas nativas, hechas con historia y con corazón. Tiapuy, las mejores papitas nativas, ahora disponible en tu bodega más cercana. Tiapuy,
las papitas que acompañan a todos los jóvenes académicos y emprendedores. Hay algo, Carlos, que de todas maneras es importante dialogar y conversar. Si nosotros como capital en Lima tenemos a veces el problema de tener profesores analógicos en una época digital, ¿no? ¿Qué nos espera a nivel de la educación en el futuro si, no hay esa propositividad de ver, de liderar y de gestionar de manera adecuada, ¿no? Mirábamos un poco algunas cifras, Carlos, en regiones, que las principales capacitaciones que tienen los funcionarios públicos de GORES, de gobiernos regionales o municipalidades es: queremos aprender a leer el diario gestión. O sea, interpretar el diario con cifras económicas. Entonces, y eso es porque hay una falta de inversión adecuada en educación y de promoción de generar talentos y ideas. Es un tema bastante complejo, Marcelo, porque yo creo que lo primero que se tiene que hablar en el Perú es visión país. ¿Cuál es la visión del país? ¿Cuál es la misión? ¿Cómo lo voy a gestionar? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son los valores? Eso lo vemos desde el mundo empresarial y lo tenemos claro. Una empresa que no tenga visión, pues no tiene destino. ¿A dónde va? Y cuando yo hablo, ¿cuál es la visión del Perú? Me quedo sin respuestas. Entonces yo creo que a través de tus jóvenes, a través de las personas que te ven, debemos hacer escuchar nuestras voces y exigir a nuestros dirigentes, a nuestros políticos, de que empiecen a mostrarnos visiones país, misiones país, propósito de país. Porque solo así podemos decir cuál va a ser la posición geopolítica o el estilo geopolítico que adoptemos de cara al futuro, pensando, por supuesto, en la educación, en la salud y, como digo yo, en la vida digna de las personas. Porque la visión país tiene que pensarse en que tenemos cerca del 48% de nuestros niños entre 6 meses y 60 meses con anemia. ¿Qué es la anemia, Marcelo? Hablamos de educación, pero no hablamos de la anemia, que es un paso previo a la educación. La anemia es un bloqueo cognitivo de la comprensión lectora, del razonamiento matemático, y es irreversible. Eso no se puede curar. Entonces, ya tenemos cerca de un 50% de nuestros niños con limitaciones. Yo te pregunto, ¿cuál será el futuro de nuestro Perú? Que ya tenemos en el partidor un casi 50% de nuestros niños fuera de las grandes capitales con ese problema. Hay que partir en eso y hay que empezar a hablar de estos temas que a mí personalmente me indignan, porque yo recorro muchas ciudades, muchos pueblos que yo les llamo los invisibles, que no los vemos, nadie los ve, y de verdad lo que sufren, las necesidades que tienen son inexplicables. No nos merecemos estar así. Hay recursos. Tenemos la posición y la oportunidad de cambiar y transformar, pero no se vale que encima se roben el dinero muchos políticos que tú ya los ves día a día. Y eso es algo que vemos y que muchos jóvenes no visibles, voces no escuchadas, no llega este mensaje de líderes, de personas que puedan tener una preocupación país. Pero antes, porque ese es justo con lo que vamos a cerrar esta conversación, Carlos. Queremos llegar y llegamos a lugares mediante las proyecciones y selecciones que tenemos acuerdo con universidades de poder difundir y compartir estos podcasts en sus auditorios y demás. Y quieren conocerte un poco más estos jóvenes de 15, 16, 17, 18 años, 20 años que pertenecen a los COARS o los principales colegios o instituciones. Carlos, antes de ser el empresario de AGE, ¿no?, que todos conocemos, ¿quién era? ¿Quién eras? ¿Cómo era tu vida antes de AGE? Un niño travieso, gordito, creativo, emprendedor, disfrutón. Y ese niño juguetón, gordito, ¿pensó en algún momento estar donde tú estás? Yo creo en la frase de mi padre, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Yo creo que eso es para mí fundamental, porque
Porque creo que lo importante es empezar a hacer las cosas que te apasionan, las cosas que a ti te gustan, las cosas que tú quieres hacer, y luego el camino lo vas encontrando en el largo plazo. A veces creemos que los emprendedores vamos a tener éxito de la noche a la mañana, y no es así, Marcelo. El éxito cuesta, el éxito es duro, el éxito hay que pelearlo, hay que conseguirlo. En cierto modo hay que chambearlo duro, no hay forma de tener éxito de la noche a la mañana. Y ese es ese Carlos que creció en el campo, que vivió en el campo, que tiene amigos en Ayacucho, que estudió en Ayacucho, se educó en Ayacucho, fue emprendedor en Ayacucho y salió exitoso de Ayacucho a Lima y a muchos lugares del mundo. AGE nació en una época de crisis social en Ayacucho, ¿no? ¿Cómo fue ese inicio? ¿Qué obstáculos se encontraron al lanzar su primera gaseosa? Cuando empezamos con Cola Real, Marcelo, teníamos una infinidad de desafíos. Uno de los temas, por ejemplo, que en la década de los 80, los finales, teníamos una inflación que algún año llegó al 7,000%. Sí, correcto. Entonces imagínate, nosotros salíamos a vender la gaseosa y cuando regresábamos lo que habíamos vendido no nos alcanzaba para comprar los insumos. Wow. La pregunta, ¿cómo haces y qué haces? Y también la respuesta es qué aprendizajes tienes. Entonces, pues tienes que acostumbrarte a manejar los precios, a manejar cómo debes cambiar los precios, a asegurarte de tus insumos, tu materia prima y, por supuesto, vivir un ambiente hostil de amenazas, de intenciones de secuestro, de amenazas de muerte, que a mí me han amenazado 2 veces de muerte en este proceso. Es durísimo, es duro trabajar. Yo no quiero que el Perú vuelva a esos momentos de terror horrorosos que ya lo hemos vivido. Hoy necesitamos construir un país diferente, en paz, en armonía y, por supuesto, en seguridad. Y eso es parte de la importancia de este podcast y de haberte llamado y hacerlo en estas circunstancias. Es lo que hablábamos antes de empezar el programa, en el que los jóvenes mencionan: me quiero ir del país no solo por la falta de oportunidades, sino por la inseguridad. Y a la vez también no quiero emprender. No quiero emprender porque, o sea, algo me va a pasar, tengo miedo al desarrollo. Y en cambio ustedes han podido tener esa oportunidad de hacerlo. Les entiendo y tengo que decirlo que yo he sufrido eso. Yo lo he vivido en carne propia y sé cuando te tiemblan las piernas en una llamada de amenaza de muerte. Sé lo duro cuando te mandan cartas diciéndote que van a explotar tu fábrica si no les das dinero. Pero pese a eso, yo creo que lo importante es que nos salga esa vena emprendedora y sigamos luchando. Porque si dejamos de luchar, la pregunta es ¿qué camino teníamos? En nuestro caso, Marcelo, nosotros no teníamos opción B. O salíamos exitosos o salíamos exitosos. Yo no me planteé nunca irme del Perú. Jamás me planteé irme del Perú. Yo fui llevando la bandera de orgullo del Perú a muchos lugares del mundo, pero yo no me planteé jamás irme del Perú. Y es esa razón que me tiene ahora recorriendo muchos rincones del Perú, porque creo que nuestros jóvenes son los que van a sacar adelante este país. Creo que la gente como tú y como muchas personas que trabajan incondicionalmente para formar a los estudiantes son los que tienen que hacer llegar esas voces de ilusión, de esperanza y fe en el futuro de esta gran nación. Y si volvieras al tiempo en el que decidieron crear AGE, ¿qué consejo le darías a ese joven Carlos Añaños que está por emprender? Que no deje de tener esperanza. Porque si hemos perdido la esperanza, de verdad ya lo hemos perdido todo. Teniendo la esperanza, trabajar, por supuesto, duro, con ilusión y fe, sí se puede salir adelante. Yo lo que les diría es que más bien en vez de pensar en irnos fuera del país, pensemos en trabajar bien aquí, pensemos en cómo nos informamos para que no votemos mal y tengamos unos dirigentes malos, porque ellos son los que al final nos están ahuyentando de nuestro Perú. Si yo preguntara, ¿por qué se van los estudiantes? ¿Por la inseguridad? Y la pregunta es, ¿la inseguridad quién lo ocasiona? Exacto. Los malos líderes o los malos dirigentes que tenemos. Entonces, para que eso no pase, lo que tenemos que hacer es ahora hablar, leer, informarnos y hacer un voto responsable este 2026. Creo que eso es importantísimo. Esa lección de poder buscar una respuesta en nuestra propia decisión frente al ánfora es fundamental,
¿no? Suena difícil, pero nosotros somos responsables de lo que hemos votado. No podemos asumir diciendo yo no voté por ti. ¿Yo qué hice porque se votara bien? Porque los que te escuchan, Marcelo, los que te siguen a ti, son cajas de resonancia. Tienen eco, y tienen eco en nuestros padres, en sus padres, tienen eco en su barrio, tienen eco en su ciudad, tienen eco en su región y tienen eco en la nación. Si nos informamos bien, hacemos un trabajo bien, hagamos y votemos bien, cuidemos esta gran nación. Si nosotros no lo cuidamos, ¿quién lo va a cuidar? Yo me quedo con una frase del expresidente John F. Kennedy. Él, cuando hizo el juramento el día que fue presidente, él hablaba de esto justamente. No es que los jóvenes nos preguntamos o nos preguntemos qué es lo que va a hacer el gobierno por nosotros, sino de verdad la pregunta debe ser ¿qué vamos a hacer nosotros los jóvenes por nuestra nación? Eso es lo que tenemos que estar pensando hoy. ¿Qué vamos a hacer nosotros por esta gran nación? No le voy a quitar todavía tantas palabras con lo que vamos a cerrar de este tema del punch, que es el golpe, para que los jóvenes puedan reactivarse y puedan aportar y apoyar. Pero me voy con dos preguntitas que tienen que tomar un poco a la historia para que la gente que va, que está en Tomaquicho, en la Uricocha, en lugares donde a veces el internet no llega, pero nosotros con este esfuerzo, con esta red que tenemos, queremos llevarlo a que escuchen. ¿Cuál fue el momento más difícil que enfrentaste en la expansión de AGE? ¿Hubo algún punto en el que pensaste rendirte de todo a nivel empresarial y de emprendimiento? Los momentos en el emprendimiento son, los momentos duros en el emprendimiento son permanentes, ¿ya? Porque nosotros hemos competido con las grandes marcas, como yo llamo, los rojos, los azules, los amarillos, donde ellos absolutamente todos los días hacían esfuerzos para frenarnos o quebrarnos. Entonces la tensión lo hemos tenido que manejar en el largo plazo. Te voy a decir, algunas veces me he tenido que cerrar en el baño a llorar, de impotencia, de no saber qué hacer. Wow. Es duro, es duro cuando tú de repente inicias un trabajo, te hacen denuncias falsas, hablan mal de ti, te quieren bloquear, inventándose, con mentiras. Duele, duele y te sientes pues con dolor. Siendo una persona de provincia, que quieres hacer algo, que estás trabajando limpiamente y solo por el hecho de que das una nueva propuesta de valor en el mercado te empiecen a atacar. Eso es doloroso y lo entiendo, pero con mi mensaje quiero decir que hay que sobreponerse ante esos temas, hay que salir adelante sobre esos temas. No nos podemos dejar hundir, no nos podemos dejar llevar por esos dolores, sino más bien, como decimos nosotros, si te hacen faules, haz goles. Ah, qué buena. Y Carlos, todos retomamos el sentir del emprendedor de hacer empresa y de crecer y aportar al país. ¿Cómo podemos lograr internacionalizar, expandir, romper las fronteras de nuestro negocio? ¿Cómo crees que podemos llegar a ello? Yo creo que hay dos aspectos. Primero es la formación. Segundo es la claridad que tú tengas de tu negocio. Yo siempre he dicho, probablemente nosotros hemos salido fuera porque hemos empezado el negocio desde las tripas. Yo he sido vendedor, chofer, cajero, liquidador, etiquetador, jarabeador. He pasado por todas las áreas de una compañía. Entonces, cuando tú conoces tu negocio, cuando tú conoces tu empresa, cuando tú sabes de los atributos que tiene tu producto, en ese momento uno se debe plantear si puede ser competitivo, por supuesto haciendo un análisis de fuera, y cómo podría ser competitivo. Y yo te cuento solo como anécdota, cuando nosotros salimos de Perú, el Perú representaba solo el 1% del ingreso per cápita de toda América Latina. O sea, era el 1% el Perú respecto a América Latina. Venezuela era el 3%. O sea, 3 veces más grande. Entonces, cuando nosotros salimos de Perú en procesos de difícil competencia, luchando con nuestros competidores, cuando salimos a Venezuela todo era más fácil. Nos dimos cuenta que era más fácil emprender porque era una economía 3 veces más grande, tenían 3 grados más de temperatura promedio al año, el consumo per cápita de gaseosas era mayor. Entonces, dices tú, ¿dónde están los valores? Es una palabrita. La experiencia, el conocimiento de lo que tú has aprendido de las raíces de haber formado un grupo desde cero.
Interesante. Esa investigación de mercado más el conocimiento de tu producto, de tu empresa, pues te hace volar y te puede llevar. Te hace conocer y te puede llevar a donde tú quieras. Ya decía mi madre, el planeta es grande. La señora Mirta era. Nada grande empieza con una sola persona. Empieza cuando alguien se atreve. Y cuando alguien decide creer. Así se crean las ideas. Y así se forman los equipos. Así crecen las empresas. Y así impactamos a millones de peruanos. No se trata de lo que uno puede hacer, Sino de lo que somos capaces de lograr cuando sumamos. Arca Continental Linley también está con los emprendedores y jóvenes peruanos en BAIF. Y después de haber conquistado el mercado de bebidas, decide fundar Tiyapuy, una empresa de alimentos con impacto social. ¿Por qué y cómo nace esa idea? La cual es de verdad una delicia y la cual me parece súper lindo. La vez pasada estaba viajando y con mi familia inmediatamente fuera del país. Y nos llegó en el avión la papita de Tiyapuy. Y de verdad me sentí emocionado, le tomé fotos, lo compartí por todos lados y sentí un orgullo de que estemos con esa presencia al mismo nivel que lo tiene AGE, y hace pensar muchos, de verdad que todo lo que toca Carlos lo convierte en oro. ¿Cómo nació toda esa idea, esto es una historia muy bonita que nace de forma casual. Porque el 2017 yo fundo el patronato Piquimachay, por supuesto, para poner en valor Ayacucho en 4 pilares, acercar la artesanía al arte, lograr un reconocimiento como patrimonio mundial por la UNESCO, logramos que se incluyera en la red de ciudades creativas, trabajamos un modelo de Smart City, de ciudades inteligentes, lanzamos la marca Ayacucho, y cierro con esto y entro a Tiyapuy. Pasamos del año 2016 que recibíamos solo 56,000 turistas, 3 vuelos por semana, al año 2024. 500,000 turistas y casi 7 vuelos por día. Ese es el proceso donde nos ha permitido trabajar a una serie de personas, las instituciones, la sociedad civil, ordenada, representada y trabajando desde la incondicionalidad. Me he saltado el 2024, pero cuando llegó el 2020 yo me quedé cerrado y ahí nace Tiyapuy. En medio del COVID, donde yo no podía viajar para apoyar al patronato Piquimachay, para poner en valor esa maravillosa región que pues nos da el nombre y la categoría al Perú de ser país milenario. Que como decimos nosotros, Ayacucho, donde nace el Perú. Porque el primer hombre decidió vivir en Ayacucho hace 20,000 años. Sí. Lo ha escrito hace más de 50 años el antropólogo americano Richard McNish, en 4 tomos que ni siquiera lo hemos traducido al castellano, solo están en inglés. Entonces, todo este proceso de pensamiento en Madrid, cerrado en medio del COVID, me hizo analizar, ¿no? Trabajando un día y dije, esta crisis, así como la he vivido yo en la época del terrorismo, me hizo exitoso con las gaseosas, con la Real y Bicola y salir al mundo. Dije, esta crisis, ¿algún mensaje me dará? Y lo primero es que me lo creí. Y me fui a trabajar disciplinadamente en mi escritorio todos los días. El primer día no se me ocurría nada, el segundo tampoco, tercero nada, pero hacía mis rayas, trazos, leía, investigaba, me informaba y no sé qué. Y como al 8º, 9º día dije, wow, ¿qué es lo que más valorábamos en aquella época, Marcelo? 3 cosas ponderábamos. ¿Qué es lo más importante en aquel momento? ¿Qué era lo más importante en aquel momento? La salud, la libertad, y ponderamos. ¿Y el dinero? ¿De qué nos sirve el dinero? Yo tengo muchos amigos millonarios, billonarios que se han muerto sin llevarse nada. Y ahí empecé a leer un poquito y encontré al maestro de medicina, a Hipócrates. Y él decía, tu alimentación será tu medicina. Somos lo que comemos y seremos lo que comemos. Y en ese momento empecé a ver y dije, ¿por qué habría decidido vivir el primer hombre de toda América en las cuevas de Piquimachay en Ayacucho? Y cuando empecé a ver, dije, wow, de acuerdo a las pruebas de carbono 14, las papas nativas datan de entre 8 y 12,000 años. La pregunta es, ¿quién vivía en el Perú hace 8 y 12,000 años? Y todo esto
si empezamos a hablar a profundidad, nos damos cuenta que la papa es originaria de Perú y que hoy es un aporte a toda la humanidad porque se come en todos los rincones del mundo la papa. Esa papa que salvó a Europa de la hambruna después de la Segunda Guerra Mundial. Pero a nadie se le había ocurrido hacer chips de papitas o de papas nativas. A nadie se le había ocurrido hacer papitas de papas nativas. Papas que no tienen hormona, no tienen antibióticos, no tienen insecticidas, no tienen preservantes, que se siembran a 3.500 metros sobre el nivel del mar, que se riega solo con agua de lluvia, que usamos una palabra mágica que muchos peruanos hoy nos hemos olvidado, el barbecho. ¿Sabes qué es el barbecho? Que cuando tú siembras las papas nativas en unas tierras, las tierras tienen que descansar entre 3 y 5 años para que la tierra vuelva a tener una correcta mineralización y esa correcta mineralización pueda producir papas con antioxidantes. Los colores son antioxidantes. Entonces, todo esto nace en medio de ese COVID y importante, ¿no? Nosotros no solamente podíamos poner en valor las papitas nativas, sino había un tema de oferta y demanda. Entonces, en el 2019, por kilo de papas, se pagaba medio sol. Cuando lanzamos Tiapuy, decidimos pagarle 6 veces más, 3 soles, dándole a los agricultores, como nosotros le llamamos, a nuestros héroes del campo que nos van a alimentar, dándole una palabra que yo siempre lo hablo con orgullo, la predecibilidad. ¿Qué es la predecibilidad? La predecibilidad es la garantía, es la confianza, es la seguridad, es la tranquilidad, es que sabes que tu negocio puede tener sentido. Hemos trabajado duro y hoy día que te voy a decir, Marcelo, una noticia maravillosa. Ya se benefician más de 4,000 personas, pero lo más bonito que hemos logrado en Tiapuy hasta ahora es que por primera vez en la historia, los jóvenes, muchos jóvenes que se han ido del Alto Andino a vivir a Lima, hoy empiezan a regresar, porque sus padres les llaman y le dicen, acá tenemos oportunidad para poner en valor nuestras tierras. Bueno. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? ¿Cómo le pones valor a eso? Lo importante, yo me imagino el Perú, cuando nuestros jóvenes que se han ido vuelvan a todos juntos trabajar y poder sacar adelante esta gran nación. Eso yo creo que es un aprendizaje que estamos teniendo a raíz del lanzamiento de esta papita nativa Tiapuy. No, y es buenísimo. Y hablaba antes de empezar este último bloque de lo que es país, que eres una persona que toca y convierte las cosas en oro. Y las últimas preguntas, Carlos, estoy seguro, a nuestra comunidad, a nuestros seguidores, les comento, va a servir para su vida. Tomen nota de ello, háganlo y estoy seguro que también van a conquistar todo el mundo. ¿Cuál consideras que es la mentalidad que necesita un emprendedor para desafiar a los grandes? Pero a la vez de ese pensamiento, ¿cómo logras, Carlos, tener la innovación? ¿Cómo logras tener la idea? Mencionabas que estás 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, pero ¿cuál es tu técnica también para ejecutar y lograr una idea perfecta? En inglés le llaman mindset. Okay. Tienes que cambiar tu mindset. ¿Qué es mindset? No es cambio de tu estadio mental, de creer que lo vas a lograr. O sea, tú tienes que creértelo. Si no eres capaz de tú cambiar tu estadio mental y te quedas en el pesimismo, en los problemas, no vas a poder crear nada. Me hablas de innovación. ¿Crees que podamos innovar con pesimismo, con miedo? No. Tienes que tener tu mente, llevarlo a un espacio del optimismo, de que algo bueno te va a pasar y algo bueno puede ser tú capaz de idear. Y cuando empiezas a ponerte en ese espacio de optimismo, de fe, de esperanza, ilusión y trabajas con pasión, muchas horas, las ideas vienen. Las ideas llegan porque te declaras un espacio de que quieres abrir tu mente para que ingresen cosas buenas. Es como yo veo las cosas. A mí no se me hubiese ocurrido si no me pongo a pensar diariamente durante muchas horas. No se me hubiese ocurrido sobre las papitas. Y en 500 años que han venido los españoles, en 200 años de república, a nadie se le ocurrió ese disparate, perdona la expresión, de ese disparate de hacer industria de nuestras papas nativas.
Y por supuesto, en los 8,000 años o 12,000 años que tienen nuestras papas. ¿Por qué a nadie se le ocurrió? ¿Será que nadie abrió su mente? ¿Será que nadie abrió su mente para que estas ideas maravillosas puedan entrar? Perdón, Carlos. Yo lo que los invito a los jóvenes, a que abran sus mentes, a que vean las oportunidades maravillosas que hay en este país. Y me gustaría comentarte un concepto que siempre lo hablo. Imagínate una pecera y dentro hay un pececito rojo nadando. Yo te pregunto, ¿el pez verá el agua? No. No ve el agua porque es su medio. Los que vemos el agua somos los que estamos fuera. Y para entender este concepto vamos a hablar de un chef que le tengo gran admiración, el señor Gastón Acurio. Claro. Él se fue a España a estudiar Derecho, a Francia a estudiar cocina, y viene. ¿Y será que el señor Gastón vio lo que nosotros los peruanos no veíamos? Y cómo él solo, desde la absoluta incondicionalidad, unió con absoluto desinterés a todos los cocineros, chefs, camareros del país, y llevó a un espacio cuántico, y perdona la expresión, pero cuántica, nuestra comida, convirtiendo al Perú en el destino o en el mejor destino culinario del planeta. ¿Cómo lo hizo? Entonces, lo que yo les digo a tus jóvenes es que se salgan de la pecera y vean la gran riqueza que hay en esta nación. Los invito a que vean con esa pasión y que busquen, y estoy convencido que van a encontrar muchas oportunidades y más de las que se imaginan. Y eso es buenísimo, Carlos. Ya cerrando casi esta maravillosa entrevista, quería hacer un comentario relevante que lo menciono en todas las entrevistas. Hay un factor determinante en todos los empresarios y personajes de éxito que tenemos dentro de estas elecciones del BEIF. Es que no hay ni una persona de éxito con trayectoria que se haya sentado con nosotros si no ha pensado en el país. No solo piensa en el lucro, en el crecimiento, en el yoísta, no. Todos tienen algo que ver con el contexto país, y eso es algo, Carlos, que de verdad se destaca, ¿no? El hecho de pensar en hacer una marca que ponga al país en grande, con las gaseosas, ahora con las papas fritas, con los snacks, y también motivando, alentando, asistiendo a conferencias, capacitando a juventudes de Ayacucho. Te ha sido pues ahora por todo el Perú, y a través de todos estos podcasts de impartir este sentir. Pero ahora a una pregunta importante sobre el rol del empresariado en la sociedad. Un llamado a la empresa a que conecte con la sociedad. A veces la sociedad considera de que el empresariado pues tiene una visión un poco lejana, de que solo mira el tema del lucro, ¿no? Y no es así, ¿no? O sea, hay empresariado bueno, hay un empresariado de que quiere un país mejor, ¿no? No sé si aprovechamos un poco para comentar de que sí existen empresarios que quieren cumplir un rol fundamental dentro de la sociedad. Por supuesto, Marcelo. Lo que pasa es que hemos vivido momentos duros de la corrupción, que sabemos que hay empresas corruptas y, por supuesto, también empresas corruptoras, que eso han dado una sensación de que todos los empresarios somos malos. Y mentira, mentira. Lo que hay que es ponerle nombre y apellido a los corruptos y a los corruptores. Mi madre diría, hay que separar el trigo de la paja. ¿Ya? Entonces, si empezamos a separar el trigo de la paja y ponemos a las compañías corruptas como Odebrecht con nombre y apellido, y a todos los sentenciados por corrupción con nombre y apellido, separamos, porque este país funciona gracias a millones de empresarios, porque lo tengo absolutamente claro. Si hay empresa, hay Estado. 9 de cada 10 empleos lo genera la empresa privada, solo 1 lo genera el Estado. Yo tuve la suerte de vivir 3 años en Venezuela, donde lo perdí todo. Ellos no creyeron en el modelo del empresariado y se dedicaron a hablar mal del empresario, creyendo que era el no sé qué, hablando mal, generando el cuco del país. Echaron a los empresarios. ¿Cuánto gana un maestro hoy en Venezuela?
a moneda peruana, para que te entiendan, 20 soles. Yo les pregunto a los que te oyen, ¿quién podría vivir con 20 soles al mes? Absolutamente nadie. Absolutamente. Entonces, no podemos destruir a nuestras empresas. Lo que sí tenemos que fortalecer y, por supuesto, hablar de las micro, pequeñas y medianas empresas, que son los que le dan esa potencia a ese 70% de emprendedores que no están en ese área de formalidad. Gracias a ellos es que el Perú funciona. Y como yo siempre lo digo, en fondo somos un país de sobrevivientes. Somos un país de sobrevivientes porque no tenemos reglas adecuadas para los que más van a generar de cara al futuro, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. En todas partes del mundo, Marcelo, los estados que entienden apoyan a sus empresarios, porque ellos son los que van a generar ese dinamismo económico. Por ejemplo, te dejo hoy una idea. El gobierno de Nueva León en México, a Elon Musk, para que hiciera su fábrica de carros Tesla en México, le ofreció 200 y picos millones de dólares apoyándolos. Yo me pregunto, ¿algún empresario nos apoyará en Perú? Entonces, eso es entender. Entonces, cuando hablamos de empresa, hay que empezar a hablar bien de las empresas, porque claro, gracias a las empresas hay más empleo. Hay más empleo. Pero también hay que ser firmes y sentenciar y hablar de las malas empresas. Y no permitamos a los empresarios buenos, a los emprendedores buenos, no permitamos que destruyan el nombre de lo que es la empresa, estos malos. Claro. Y para ello es fundamental tener un país lleno de tolerancia, tener un país de diálogo. Y para ello mencionaba Carlos de que para una empresa existe un Estado, pero también existe una sociedad a la cual hay que fomentar, hay que crear ese liderazgo. Cruz del Sur, seguridad, comodidad y puntualidad en cada viaje. Cruz del Sur, contigo, marcando el camino. Carlos, empezaba mucho con este podcast mencionando de que los jóvenes necesitan involucrarse en el desarrollo de su país, haciendo emprendimientos, siendo empresarios, siendo los nuevos y los futuros rostros dentro del país. Pero existen siempre dentro de nuestro propio país nuestros haters, los odiadores, los que te jalan la pierna y no te ayudan a crecer. ¿Qué comentarios, Carlos, le harías a la gente que no se desaliente por el tema de los haters? O cómo tú, pues, obviamente, hace poco has tenido una intención de generar un cambio dentro del país y te han dado pues con todo, y eso es algo que los que deciden hacer y dar un paso importante en la vida por el país o por lo que amamos o por lo que queremos, no pasan. ¿Cómo el joven debe decir? No, hemos escuchado 1000 teorías de hate, de cómo sobrevivir a los haters o cómo no hacerles caso a ello, pero nos encantaría escuchar a ti cómo manejas ese tema. Los peruanos, en su mayoría, somos más los buenos que los malos. El problema es que esos 5 malos nos empiezan a manejar. Tenemos que ser conscientes nosotros de que esos 5 o malos dirigentes o esos malos políticos son los que nos están cambiando nuestras ideas. Yo lo que les diría a tus jóvenes es, si nosotros no cuidamos nuestra casa, ¿quién lo va a hacer? O sea, tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos nuestra casa que se llama Perú. Y si nuestra casa que se llama Perú lo destruimos por escuchar a unas gentes que nos quieren engañar, trayéndonos modelos fracasados que nunca en la historia han sido exitosos, intentando convencernos de ideologías equivocadas, no será culpa de esos 4 o 5 que nos traen ideas, sino será responsabilidad nuestra de que dejemos o callemos o no hagamos oír nuestras voces, porque los llamados a cuidar nuestra casa somos nosotros. Nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Si nosotros no cuidamos nuestra casa, nadie lo va a hacer. Hay que entender que el país es nuestro, es nuestra casa. Y si lo destruimos nosotros, lo vamos a destruir para todos. Y este mensaje es no solamente para los jóvenes, es para los emprendedores, para las micro, pequeñas y medianas empresas, porque solo así vamos a hacer que tengamos unas elecciones buenas que nos lleven a un destino
a un país con visión, con esperanza, con ganas de seguir soñando de cara a largo plazo, y evitemos que nuestros jóvenes se vayan. En vez de que nuestros jóvenes se vayan, luchemos por nuestro país, porque somos los llamados a hacerlos. Buenísimo. Entonces, no escuchen a los que quieren destruir, a los que quieren bajarte tu idea, tu negocio, tu propositividad de querer hacer un aporte al país. No los escuches. Sigue adelante con lo que quieres y con lo que deseas. Carlos, vamos a cerrar esta magnífica entrevista y este podcast teniendo en la cámara un mensaje de llamar a los jóvenes a que participen, que lideren no solo negocios, emprendimientos, sino que también invítalos a que apuesten por el país. No tenemos por qué irnos, tenemos oportunidades como país. Yo creo de que si nosotros sabemos elegir, si nosotros podemos tener la oportunidad de poder liderar y aportar por un gran país y apoyar un gran país, podemos cambiarlo todos juntos. Las cámaras son tuyas, por favor, a nuestra comunidad, Carlos, para que los invites. Yo partiría por llamar a la reflexión a todos, a no buscar culpables, asumir responsabilidades. ¿De qué hago yo por mi cuadra? ¿Qué hago yo por mi barrio? ¿Qué hago yo por mi municipio? ¿Qué hago yo por mi pueblo? ¿Qué hago yo por mi nación? Porque si no tenemos esas respuestas, no vamos a tener destino. Hoy el futuro del Perú está en manos de ustedes. Y trabajemos, ojalá juntos, para cuidar desde el espacio donde estemos, desde nuestras posibilidades, hacer escuchar nuestras voces. Ya no es el problema lo que hacen los malos en el país. El gran problema es el silencio de ustedes que son buenos. Muchas gracias. Yo creo que eso es de más satisfactorio. De verdad ha sido un orgullo tener a un amigo, a una persona que ama el Perú. Nuevamente menciono el éxito que hemos visto en Gastón, en Julio, en Chujoy, en todos estos líderes, es que de una u otra manera aman al Perú. Sin amor al Perú, sin amor al lugar en el que nosotros estamos, no vamos a poder pensar en trascender y en romper fronteras. Y ya sabes, si te gustó esta entrevista, compártela, dale like y difúndela por todos lados. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Marcelo. Y de verdad, te agradezco. Estoy seguro de que esto va a ser de gran ayuda para nuestro país. Muchas gracias, Carlos. Eres muy amable. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Hasta luego. Y hacia adelante sin miedo, amigo, que el futuro brilla con cada paso. La juventud se va como río, pero tú puedes cambiarlo. La fuerza está